Estamos comenzando una nueva emisión de Valores, este ciclo que hacemos desde la Asociación de la Prensa Uruguaya. Intentamos justamente rescatar valores en sus dos sentidos, las personas que han generado valores y los valores en sí mismos. Hoy estamos aquí con la alegría de encontrarnos con Adriana Sinola, a quien le damos el agradecimiento por acompañarnos en esta jornada y darle la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Aquí estamos conversando. Aquí estamos conversando. Gracias además a que hay un equipo de trabajo allí del otro lado que posibilita esta charla. Adriana Sinola es expresa política, es integrante de Crisol, madre, es abuela, nos dijo además algo que entiende que es muy importante y ya nos va a contar a ver por qué, dónde es que pone esos valores de la familia Adriana. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo fue tu inserción en la vida social y política del país? Bueno, si nos remontamos a los años, al comienzo de los 70, Ujú. este, yo vengo de una familia de Pando, que echó sus raíces ahí desde el tiempo de mis abuelos, mis antepasados. Y bueno, ahí en los comienzos del 70, cuando empieza a forjarse el Frente Amplio, mi familia, mis padres, que eran de origen vallista, Ujú. se suman a esa corriente y ahí comienza la militancia a ese nivel. Ujú. ¿A qué se dedicaba la familia? Mi papá había sido bancario, había Ujú. sido funcionario judicial y después trabajó durante muchos años hasta que se retiró en el Banco Caja Obrera. Ujú. Y mi mamá, diríamos que entraría en la categoría de lo que se dice ama de casa, Ujú. pero siempre fue eh, fundamentalmente los dos, pero mi madre, una persona muy solidaria, que siempre volcó su trabajo a comisiones de escuela, comisiones, Un compromiso un social. compromiso social muy grande, ¿Y tu exactamente. papá tenía militancia sindical? Mi papá, no, no que yo, o sea, que fuera una cosa así visible o que se Ujú. hablara Claro. mucho, más bien acompañaba en las cuestiones de la ciudad, Ujú. del ¿Y pueblo tú más recordás la huelga del 69 de los bancarios que fue tan emblemática como se vivió en tu familia? Bueno, en el 69, no, más bien en mi familia, no, yo no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo muy bien en qué año mi padre se retiró del Ujú. banco y después pasó a trabajar en la órbita privada, Ajá. en la parte inmobiliaria, con gente con la cual él había trabajado en el banco. Y a él particularmente no lo afectó, pienso que ya capaz que en ese momento ya no estaba en el banco. Claro. Pero sí recuerdo de otros amigos, sobre todo de mis padres, ¿no? Gente Ujú. de Claro. esa generación, que se vieron sí muy, muy afectados en aquel momento. Volvemos entonces a la fundación del Frente Amplio. Y bueno, ahí hay, hay gente con la cual, sobre todo mi mamá, había estado muy cercana en esa militancia política, Ujú. digamos, que tenían vínculos con Seregni, Ujú. con Selmar Michelini, Ajá. Por el con lado ballista, Batalla en aquel digamos. momento, ahí Claro. está. Y ahí ya comienza un trabajo como de ir en esas conversaciones que se hacían en casa de familia. Ujú. este, y a su vez, mi hermano, que es unos años mayor que yo, ya tenía militancia dentro del Partido Comunista. Ujú. O sea que por ahí se unían Claro. las dos vertientes. Este, y, mm, y bueno, se empieza como a, supongo que como en todos lados, a polarizar
la vida del pueblo en torno a dónde estabas ubicado políticamente, Ujú. ¿no? Se vivieron Era muy cruel esa presión social. esa presión social, una cuestión contradictoria, porque mi familia, digamos, tenía mucho arraigo, o sea, en Pando, Ujú, y por un lado, o sea, como que la vida siguió su curso normal, y por otro lado, hijos de pronto de gente que era de la generación de mis padres se vinculan con la Juventud Uruguaya de Pie. ujú. Y ahí se empieza a polarizar, no, sobre todo en mi generación, porque eran gurises que en aquella época, este, de la generación del liceo y eso, Claro. y ahí empieza, o algunos mayores, y empieza los choques cuando salíamos en las primeras pegatinas y Ujú. pintadas, que generalmente salían de mi casa, que era donde se preparaba el engrudo, y bueno, Mirá. toda esa historia. Ujú. Este, y bueno, así transcurrió el 71 con una gran militancia frente amplista, y bueno, y con una, ¿Genérica o ya estabas integrada a algún sector? no, genérica, Ujú, y en breve me iba a integrar a la Juventud Comunista. ujú, Este, y, y bueno, digo, fui como creciendo entre esos valores de la solidaridad, del darse a quienes necesitaban apoyo. Yo qué ujú, sé, en mi casa me acuerdo que siempre era un entrar y salir de gurises que vivían de pronto en la periferia y ujú. que en casa se acogían como uno más. Después mi madre siempre estuvo vinculada a ese tipo de comisiones de las escuelas. En aquel entonces había empezado a funcionar la escuela que en aquel momento se llamaba de recuperación psíquica, era un tipo de No, nombre, no recuerdo. que sería sería, qué sé yo, ahora diríamos, no sé, con capacidades diferentes, ¿no? Ujú, Sinceramente no sé cómo se denomina, pero claro, en aquel momento era como la escuela de recuperación psíquica, y mi madre también fue una de las fundadoras allá en Pando, o sea, ella siempre estuvo, y eso como que para mí fue una cosa muy, muy importante, ¿no? Y claro. por otro lado, la militancia de mi hermano, que a esa altura él había cursado arquitectura en el IABA, después ingresó a la facultad y ya vivía todo el ambiente Ujú, montevideano, digamos, que para mí fue un poco más distante, ujú, porque a pesar de los 30 kilómetros que hay, era una vida completamente diferente, ¿no? claro, claro. Completamente diferente. Ujú, Este, y, y bueno, pasa el 71, la gran decepción de ujú. que no se ganó. Y por ahí me afilio a la Unión de Juventudes Comunistas, a la UJC, en la cual milité hasta que fui detenida en el 75. Ujú. Este, Pero cuando llega ese momento de la detención, ya tenías de alguna manera la convicción de que eso podía ocurrir. Te sí, venían sí, persiguiendo. de hecho ya había sido detenida en el 73, Ujú, ya integrando la Juventud Comunista, pero en el momento ese fue cuando la huelga general, ujú, que estábamos en una olla sindical de la construcción, lo que entonces estaba haciendo en Pando de las primeras viviendas de Inves, se llamaba en ujú, aquel momento. Y bueno, ahí nos llevaron éramos como 10 o 12, marcharon con todos nosotros y estuvimos unos cuantos días. Yo fui como de la última en salir en la escuela aeronáutica, ujú. y después a mí me pasaron a la comisaría de Pando y salí el día creo que fue el 9 de julio, una cosa Ujú. así. En esa época era solo detención lo que se vivía o también torturas. No, cuando estuvimos en la Fuerza Aérea, ahí en la EMA, lo que yo recuerdo es que estuvimos en un hangar enorme Ujú, y de plantón.
No hubo otro tipo de apremio físico, pero como estábamos todavía en el furor de la discusión de los comunicados 4 y 7 y qué sé yo, claro. lo que sí yo recuerdo es que tuve varias discusiones con la oficialidad, que ahora lo pienso y es una cosa increíble, ¿Tratabas ¿no? de convencerlos Sí, de claro, determinados claro, claro. Yo trataba de conceptos? convencerlos de que ellos no podían estar. Y tú en esos comunicados 4 y 7, ¿veías una posibilidad? Porque digo, eso es un tema que se ha discutido muchísimo, ¿no? En la izquierda uruguaya. Sí. ¿Se veía un peruanismo realmente en esa lectura? Yo creo que sí, no sé, Sí. había Era confuso, por lo menos, era ¿no? confuso, y desde mi experiencia personal, ya te digo, recién como haciendo mis primeras armas políticas, y creo que me salía más de las entrañas esa discusión que de lo que era una cuestión racional o, ¿no?, Claro. intelectualizada. Tiene que Porque, ver mucho con la edad también, ¿no? y tiene Uno que ver cree con, que, mucho que con la sabe edad, todo lo que tiene que saber. exacto, con la forma de ser, Ujú. porque sí, con la forma de ser fundamentalmente, Claro. que a veces se arrastra más allá de la edad, ¿no? De ser contestataria. Ujú. Por suerte. Sí, por suerte, a pesar de los pesares. Y bueno, obviamente que no los convencía ninguno, no recuerdo los nombres de los, pero eran, digamos, los oficiales de arriba que estaban a cargo ahí. Y Claro. después con la tropa hay cosas que nunca uno se olvida, que eran los que durante los plantones esos, que debemos haber pasado una noche, obviamente sin poder hablar, bueno, lo Ujú. clásico del plantón, de piernas separadas, brazos abiertos, no sé qué. Y que en un momento se acerca un soldado y por abajo de la capa, por invierno, saca una barra de chocolate y nos va dando a cada uno, ¿no? Esas cosas que te quedan grabadas, porque bueno, ahí se veía las dos dimensiones. Ujú. Bueno, está, y cuando en la comisaría de Pando, no, aparte, yo era una hija pródiga del pueblo. Claro, claro. En la comisaría, además, obviamente, llegué exigiendo condiciones de esto, lo otro, de higiene, de pum, que aquí, que el baño, que no sé qué. Me, me llevaban al baño de la casa de enfrente, que era una gente del partido de toda la vida, que todo el mundo sabía que eran del Partido Comunista. Ujú. Y ahí me llevaban al baño porque yo no iba de ninguna manera a compartir el baño ahí. Esas cosas De los increíbles primeros de los momentos. primeros momentos en un Ujú. pueblo, porque después hubo entre el 73 y mi detención última y definitiva, por la que estuve 4 años presa, otras instancias Ujú. frecuentes mientras yo vivía en Pando, de allanamientos a mi casa, Ujú. pero eso ya a cargo del cuartel de San Ramón. Ujú. Eso fue bastante regular, Ujú. digamos, en el Y duro tiempo. además, ¿no? Tengo entendido que ese Sí, cuartel en el actuaba con 74 cierta... me llevan a San Ramón y ahí estuve 15 días y realmente sí, fue una experiencia muy dura. Ujú. Este, Porque ahí ya, viste, ya era la tortura. Este, sí, realmente ahí fue muy duro y paso un cumpleaños mío ahí, porque siempre fue en invierno mis caídas, ahora que lo pienso. Así. Sí, paso un cumpleaños mío, ¿Qué día cumplí? el 15 de julio. Vengo de cumplir ahora Ujú. mis Claro. 70 años. Y bueno, ahí nos llevaron a un par de compañeras vinculadas a la Juventud Comunista. En realidad ellos como que querían, o lo que siempre quieran, ¿no?, la información del organigrama, de Ujú. quién. Claro. Llevaron a otros compañeros también. Y, y bueno, otra vez saco mi beta más
Rebelde. más rebelde o más fuerte, pero en este caso era como para animar a las compañeras que estaban conmigo. Ujú. Que una no comía porque era vegetariana y que entonces, que no sé qué, y bueno, está, acá hay que comer lo que venga porque tenemos que sobrevivir. Claro. Este, Es más que la vida de uno. es más que la vida de uno. Sí, exactamente, es más que la vida de uno. Y eso hace también que la vida de uno se proteja en ese colectivo, una cosa así, ¿no? Yo protejo al que está ahí padeciendo junto conmigo y eso a su vez me fortalece o me ayuda a mantenerme. Ujú, claro. Bueno, de ahí salgo. 34. Y bueno, ya la cosa se empezó a complicar más, Yo en ese año me caso con quien sería mi compañero de vida hasta hace un cierto tiempo que nos separamos. Y ya prácticamente a Pando no podía Volver. volver. Ujú, claro. Entonces pasamos ahí un tiempo medio en la clandestinidad. Pero siempre dentro del territorio uruguayo. Sí, claro. no, era impensable Impensable irse poder para salir. otro lado, Ujú, claro. no estaba planteado, porque Ujú, había que estar acá, y claro, la lucha era acá. claro. Inclusive en ese momento yo seguía trabajando en el Poder Judicial, Claro. o sea, vivía en lugares anónimos, pero iba a Claro. trabajar al juzgado en la Ciudad Vieja. Y así fue que realmente, bueno, un día del 75 en agosto, me estaban esperando a la salida del juzgado y ahí me llevaron. Claro. Las cosas que... Era previsible que eso ocurría. Era previsible, sí, Ujú. era previsible como que... Era como que, bueno, está. Era la regla del juego. Claro, te podía claro. pasar y no, tampoco te detenías mucho a pensar Estaban alertados de que eso era parte de Estábamos la realidad alertados. posible. Y bueno, y como nuestra militancia siempre fue, hasta que el partido fue legal, siempre fue una militancia pública, Ujú. y era el contacto con la gente, y bueno, tratar de aglomerar gente en torno al tema de, bueno, contra la dictadura, Ujú. y la denuncia, y pintadas de muro cuando se podía y cómo se podía, la parte de finanzas, porque obviamente todo eso tenía que funcionar. Claro. Entonces no había una cuestión de otro tipo de militancia Claro. que pudiera Que se implicar. pudiera imaginar uno que podía ser, era esa y nada. Nosotros Adriana, ¿te era parece? eso. Te propongo, llegamos hasta el momento de la detención definitiva. ¿Hacemos una pequeña pausa Bueno. y retomamos? Bueno, cómo no. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del BPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal
de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Y los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo. E impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos una prima de 2% por cada año trabajado por concepto de antigüedad? El pago de la antigüedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo a la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Somos una óptica con técnicas especializadas. Estamos en Ciudad Vieja hace más de 18 años. Ofrecemos asesoramiento personalizado que es imprescindible para lograr una excelente calidad visual. Y trabajamos con todo tipo de cristales. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Retomamos entonces la charla con Adriana Sinola. Habíamos llegado hasta ese primer tramo, hasta la detención en el año 75. Allí pasás, ¿cuántos años? 4 años. Paso 4 años, 2 de ellos en la cárcel de Cabildo y los 2 restantes, del 77 al 79, en Punta de Rieles, cuando ya nos juntan a todas las mujeres en Punta de Rieles, ¿no? De los distintos lados del interior. ¿Y cómo fue retomar el contacto una vez que salís? ¿Cómo es volver a la vida? Hoy hablabas, cuando en lo previo conversábamos, decías, bueno, es muy importante destacar que soy madre y abuela. ¿Cómo se vuelve a esa vida después de haber pasado por ese infierno? Bueno, se vuelve con muchos desafíos, dificultades, temores. ¿Son mayores las dificultades y los temores en el caso de las mujeres que en el de los varones, pensás? Bueno, sí, yo creo que hay una cuestión de género que lo hace diferente, porque en muchos casos hubo compañeras que cuando las detuvieron ya tenían sus hijos y ahí se han dado múltiples situaciones, buenas, regulares, malas.
Otras porque al salir buscan de alguna manera recomponer su vida, que salieron muy jóvenes, que estudiaban, que no podían volver a esos estudios porque no se permitía, que las dificultades para encontrar trabajo, que eso, o sea, son dificultades comunes, pero que además se agrega lo que, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo, ¿no? Las diferencias en todos los planos. Y bueno, y en mi caso, o sea, sucedió que yo cuando salgo vuelvo a la casa de mis padres en Pando, con los cuales ya hacía, antes de caer no vivía, porque mi compañero estuvo clandestino todo el tiempo que yo estuve presa, y él cae recién en el 80, a los más o menos 10 meses de haber salido yo, una cosa así. Que obviamente nos veíamos esporádicamente y ciertos cuidados, porque yo tenía que ir a firmar en aquella época. Entonces no pudimos, desde el punto de vista personal, en ese momento, recomponer nuestra vida. Claro. Cuando él cae en el año 80, que va a estar preso hasta el 84, cae yo, estoy embarazada de nuestro primer hijo, que nace él ya estando en el penal de Libertad, en ese momento en el hospital militar, porque lo habían tenido que operar a raíz de las torturas, las lesiones y demás. Y o sea que todo fue una cosa que en realidad para conocer lo que sería la vida normal de cualquier familia nos llevó hasta el año 84 poder empezar a retomar eso, ¿no? Con, bueno, nuestro hijo que ya tenía casi cuatro años, que iba a ver a su padre al penal. Bueno, después llega él sale el mismo día que le dan la libertad al general Sereñi, él sale del penal de Libertad. Y o sea que ahí otra vez yo ya estaba viviendo sola con mi hijo, había alquilado un apartamento en Pando, y trabajaba en una farmacia, después trabajé en una librería, o sea, trabajaba en lo que podía, porque bueno, en lo que se podía. Y ahí hubo gente que fue muy solidaria, en Pando, y otra que cerró la puerta, chau. Después cuando la ley de amnistía y eso en la democracia, yo me reintegro al Poder Judicial. Y bueno, en realidad, claro, esos años, a decir, bueno, comenzamos una vida, fueron complicados, ¿no? Bueno, muy complicados. Por lo familiar, lo personal, por la situación que había que seguir encarando. Mi hermano estaba en el exilio con su familia en México, que volvieron después de la democracia. Y bueno, yo en las distintas actividades laborales que tuve, ahí sí ya empecé a tener una actividad gremial. A retomar la militancia. A retomar la militancia en el plano sindical, en lo político. En lo político, bueno, con el Frente, y después va a venir todo el periodo de la debacle, que ahí yo me voy del Partido Comunista. Pero siempre sigo con el compromiso con el Frente, con una militancia Frente amplista más que Frente sectorial. amplista, pero sí, sectorial no, pero también como esporádica, de pronto más ligado a los periodos preelectorales. Claro. Puntualmente en situaciones. Puntualmente, claro. Exactamente. Voto verde. Sí, con el voto verde, claro. Ahí que tuvo más militancia fue mi compañero, porque yo fue en el 89. Sí. Claro.
bueno, tenía mis hijos chicos, había nacido en el 85 Mariana, que ya es hija de la democracia, y bueno, como que la vida se ocupaba Claro. en eso, ¿no? Más la Sí, familia, ahí también está más... el rol de la mujer en Sí, esta sociedad, ¿no? Es decir, que tiene que ocuparse de determinadas cosas, más que el varón, sí, parece. bueno, qué sé yo, no sé si en mi caso creo que no fue tan marcado, pero de alguna manera, hay sí una Claro. acordada, ¿no? Hay una cierta distribución Claro. de rol. ¿Y cómo llegas en esa vida de esa militancia puntual ante determinados eventos a Crisol? ¿Qué es para ti Crisol? Bien. Bueno, Crisol es algo muy importante. Yo creo que mucho más que lo que pueda decir personalmente, lo que tiene que ver con la vida es un actor importante en la vida de este país, ¿no? En cuanto a lo que es la lucha permanente por los derechos humanos, por los derechos y las conquistas que se han ido logrando para todo el colectivo de expresas y expresos, que hay cosas que si Crisol no hubiera batallado permanentemente no se hubieran logrado, ni aún con las limitaciones que pueden tener todavía hoy en día, como son las leyes reparatorias, todo el trabajo por la memoria, los reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, de esa lucha permanente y de sus logros. Entonces, a Crisol en lo personal, Ingresabas, me dijiste hoy, por un trabajo puntual. Bueno, mi vinculación mayor con Crisol comienza en realidad en esta década, en esta última década, ¿no? ¿Te gusta escribir? Me gusta escribir, aunque a veces sufro de bloqueos. Y me parece que no encuentro la historia que contar. Pero bueno, yo después que nos separamos me vengo a vivir a Montevideo y entonces como que ahí empiezo otra vinculación, no solo con Crisol, sino con colectivos de expresas políticas, sobre todo con mis compañeras de la cárcel de Cabildo, que hasta hoy mantenemos un vínculo afectivo por sobre todas las cosas, pero también de un trabajo permanente por la memoria, por haber logrado ahora el sitio de la cárcel de Cabildo, porque también estamos hace años trabajando para escribir un poco lo que fue nuestra historia en esos diferentes cabildos que hubo desde el año 68. O sea que hay una serie de proyectos en común, pero que sobre todo lo que nos une es ese amor incondicional que nos tenemos por haber vivido esas experiencias tan límites y haber podido sobrevivir justamente por ese abrazo y esa solidaridad tremenda, ¿no? Entonces es desde la escritura que te incorporás a Crisol. Entonces, en realidad, claro, me empiezo a acercar más a raíz de un taller literario que se hizo en aquel momento con Hugo Berbejillo, que participan una serie de compañeras y compañeros, que era más bien como un grupo de amigos al cual me uno yo. Y bueno, ahí durante un año, capaz que un poco más, se produjeron una serie de relatos. Era una cosa muy, muy descontracturada la forma de trabajar. Y hubo
la edición de un libro con una selección de cuentos. Después, bueno, ahí empiezo como a conocer más la gente, porque en realidad yo prácticamente, personalmente conocía a muy pocos compañeros y compañeras de los que estaban en el núcleo de Crisol, porque de pronto no nos habíamos, con las mujeres no nos habíamos cruzado en la cárcel, o nos habíamos cruzado por un corto periodo, o teníamos referencias de conocidas, pero no teníamos una amistad o un vínculo como se fue generando en estos años. Y bueno, después surge otro taller literario, que ahí fueron como 3 años de trabajo, que ya era el segundo que se hacía con Luis Massi. Me integro ahí y qué bueno que el producto es el libro que hoy les traje para la biblioteca, Los ríos de la memoria. Y bueno, ahí ya se empieza a generar un vínculo prácticamente cotidiano, digamos. Claro. Y Los ríos de la memoria, que es un título muy sugestivo además, ¿no? Me lleva justamente a eso, a unir todo esto que tú venías contando. El hecho de dejar un legado para rescatar la memoria, parece que es fundamental, ¿no? Yo no sé desde qué lugar lo trabajás tú, pero parece fundamental el trabajo de cada persona, de cada colectivo como Crisol, que quede para las generaciones futuras, pero también para quienes en este momento puedan tomar contacto y calibrar lo que ha vivido este país para ver cómo un país se proyecta hacia el futuro, cómo una sociedad se proyecta hacia el futuro, ¿no? Sí. Yo creo que tardamos en general mucho en hablar desde las experiencias personales, sobre todo. No debe ser fácil. No es fácil. Sucede que creo que no es en el único asunto donde pasa esto, pero es muy notorio de que sobre todo en los círculos más cercanos de la familia es donde a veces hay más pudor o dificultades en hablar de determinadas cosas, ¿no? Porque tampoco por aquello de querer cuidarse, ni la otra parte, por ejemplo, los hijos. No exponer. No exponer, entonces como que no preguntan, y bueno, como que uno habla a veces en términos más generales de lo que fue, pero las experiencias personales costó muchísimo en hablar, y ahí sí, sabemos de compañeras que nunca han hablado, no han podido hablar, o recién ahora el bloqueo es de cada hablar. uno diferente. Pero bueno, sí, el trabajo de la memoria, por la memoria, es muy importante, no solo para mirando hacia el pasado, sino hacia dónde vamos construyendo el futuro, ¿no? Para quienes no vivieron esa época, para los como el caso de mis nietos, que bueno, obviamente nacieron. ¿Cuántos nietos? Tengo 4 nietos, 2 de cada hijo, 2 de Miguel, Julia y Camilo, que tienen 6 y 3 años, y 2 de Mariana, que también tiene un varón de 2 años y una niña de 9. 4 nietos. Y bueno, es importante que sepan primero, para que sepan de dónde vienen, lo que son las historias personales, ¿no? Que uno, a medida que va haciéndose viejo o grande, va viendo que es muy importante, porque a su vez uno busca también para atrás en sus antepasados, ¿no? Y bueno, son historias que si no las contamos nosotras y nosotros los que lo vivimos, van a quedar perdidas en lo que tiene que ver con la intimidad de ese relato, ¿no? En términos históricos, lo que puede contar un historiador. Y entonces no estarías muy de acuerdo con dar vuelta a la página.
No, obviamente que no. Es una cosa muy preocupante que se plantee el dar vuelta a la página cuando aún impera la impunidad, no se sabe qué ha pasado bueno, concretamente con el tema de los y las desaparecidos, como si acá no hubiera pasado nada, como si fuera una cosa tan banal que podemos dejar ahí atrás y seguir caminando, ¿no? O sea, considero que es un riesgo para la democracia, y que mientras no se salde esa deuda, va a quedar ahí un agujero negro Parece que peligroso, es imposible ¿no? dar vuelta a la página cuando no se conocen los capítulos anteriores. Claro, sí, es como querer, no sé, pasar al fin de la novela sin haber hecho el desarrollo en el medio. Y bueno, Además, hay otros países, otras sociedades donde ha quedado demostrado que eso no, por más que se haya tratado de decretar, eso no se logra. sí, exactamente. Ahora justamente se viene de un encuentro muy emocionante y muy importante en Berlín, creo que fue, de asociaciones de hijos e hijas de represores, en el caso de Europa, de familiares del nazis, y bueno, eso demuestra que pasan los años y se tiene que completar esa parte de la historia y que además no son polos irreconciliables, ¿no? Que parece una cosa, creo que es muy valiente. Acá también se está gestando ese movimiento de hijos desobedientes. Nació en Argentina, de alguna manera, con mucha fuerza. Ahí está. Y que quienes se están integrando acá con mucha valentía, es muy difícil salir de ese closet, ¿no? Porque además me parece que lo que es diferente con el caso nuestro es que nosotros, por ejemplo, ante nuestra familia no tenemos esas manchas de las que avergonzarnos, digamos, ¿no? Y no cargamos con esa mochila. Capaz que las familias nuestras seguramente habrá quien esté de acuerdo, en desacuerdo. Claro. Pero desde el punto de vista de lo que fue una trayectoria, no sé cómo decirlo, cómo calificarlo, pero vida, ¿no? Sí, una trayectoria de vida coherente, es eso, la coherencia a través de los años, el haber, bueno, creído y seguir creyendo que un mundo mejor es posible. Y bueno, y haberlo dado todo en la medida que cada uno fue capaz de sostenerlo. Para finalizar, ¿crees entonces que un mundo mejor es posible? Sí, creo, sí. Y bueno, es lo que con todos estos trabajos es como el legado mayor que pienso que podemos dejar a los hijos, nietos y demás descendientes. Adriana, muchas gracias por esta charla en este ciclo de valores. Realmente espero que te hayas sentido con la misma comodidad que nosotros y bueno, las puertas del portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya están abiertas. Bueno, muchas gracias Álvaro y a APU por recibirnos en este ciclo. Bueno, y así finalizamos entonces este nuevo encuentro aquí en Valores en portalapu.uy. Muchas gracias.